El planeta Tierra es donde cientos de miles de organismos vivos habitamos. Esa variedad es lo que se entiende como diversidad biológica o biodiversidad. Múltiples formas de vida, la magia y el valor de las interacciones que suceden para que exista balance y estabilidad en los ecosistemas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, alrededor del 60% de la vida terrestre mundial, además de diversas especies marinas y de agua dulce, se encuentran en América Latina y el Caribe. También se estima que la Amazonía alberga el 10% de la biodiversidad del mundo. Y toda la diversidad biológica no solo es clave para garantizar el equilibrio en los ecosistemas, sino que también ofrece y presta una cantidad invaluable de servicios para la humanidad. Por ejemplo, muchas especies de flora y fauna son el sustento de millones de comunidades que viven de la siembra y cosecha de frutas y verduras, proceso que es posible gracias a los polinizadores como las aves, mariposas y algunos otros insectos. La biodiversidad provee también materias primas, ayuda a la regulación del clima, amortigua inundaciones y realiza la descomposición de residuos, entre otros beneficios. La gran preocupación es que la tasa de extinción actual no tiene precedentes y ha alcanzado a ser 1000 veces superior a la natural. La destrucción del hábitat de muchas especies con actividades como la tala indiscriminada, la urbanización y la agricultura es una de las causas principales de pérdida de biodiversidad. El cambio climático también afecta a la diversidad biológica y, a su vez, la pérdida de ella hace que los efectos de este fenómeno sean cada vez más fuertes. Lo cierto es que, aunque parezca distante, todas y todos tenemos responsabilidad y podemos contribuir en la conservación de la biodiversidad. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Yo soy Mariana Rojas Lacerna, soy bióloga y lidero procesos que buscan la sostenibilidad ambiental, económica y social y que generen impactos positivos. Y yo, Natalia Borrero Morales, periodista ambiental y fiel creyente del poder de las historias. Juntas les acompañaremos en esta producción de Transforma. Un podcast para entender las conexiones entre ambiente, economía y clima a través de entrevistas e historias del territorio. En esta oportunidad nos dedicaremos a hablar de la importancia y el estado de la biodiversidad en la región, pero sobre todo veremos cuáles son las implicaciones económicas, ecológicas, culturales, sociales y políticas de que la diversidad biológica se pierda. Luego nos vamos a trasladar a Perú para conocer la experiencia de una comunidad que ha logrado consolidar una estrategia con el sector público, privado y la academia para conservar y generar prácticas sostenibles alrededor de un ecosistema. Junto a Natalia Gómez conoceremos la historia del Consorcio Manglares del Noreste del Perú. Iniciemos entonces conociendo a nuestra invitada. Hola, soy Ana María Hernández Salgar, soy presidenta de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos IPBES. Siempre me ha gustado la relación del hombre con la naturaleza, entender la biodiversidad como un conjunto de vida que junto a la nuestra hace de la casa común, que es nuestro planeta Tierra, un lugar único y maravilloso. Por eso es que desde la política y la legislación me he dedicado a entender no solamente cómo funciona la biodiversidad, sino cómo puedo aportar a cuidarla desde la regulación, desde un entorno de decisiones cada vez más conscientes y positivas en términos de nuestro futuro común. Ana María, bienvenida a Brújula Sonora Podcast. Es para nosotras un gusto tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer inmenso estar con ustedes. Gracias por la invitación. Para comenzar con este episodio, quisiera pedirte que nos pongas en contexto. Nuestra audiencia, como sabes, es latinoamericana y quisiera que nos ayudaras a hacer un balance de cuál es el estado de nuestra biodiversidad aquí en América Latina y el Caribe, y pues que este balance vaya más allá de los números, ¿no? De lo que usualmente vemos, que nos hablan de cuántas especies perdemos o cuántas especies se descubren, sino que podamos también ponerlo en contexto desde una visión más política, más social y económica, por supuesto. Antes de quizá entrar a hablar del balance del estado de la biodiversidad, tenemos que entender por qué es importante la biodiversidad para todos nosotros y especialmente para América Latina y el Caribe. La biodiversidad es nuestro sostén vital
y nosotros somos parte de la naturaleza. Y en ese sentido, lo que nosotros comemos, con lo que nosotros nos vestimos, lo que nos da abrigo, etcétera, es de la biodiversidad. Entonces, tenemos una realidad que no se puede esconder y es nuestra relación vital con la biodiversidad y con los servicios que esta biodiversidad nos presta. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que la biodiversidad está cayendo en picada, se está perdiendo, lo que nosotros también estamos diciendo al mismo tiempo es que nuestra calidad de vida y nuestra calidad de salud y nuestra calidad de ingreso económico, etcétera, también están en riesgo, están en peligro. El balance del estado de la biodiversidad en América Latina y el Caribe no es positivo. Nosotros en los diferentes biomas de las Américas tenemos altos números de pérdidas, tanto en las praderas de América del Norte hasta el Chaco, como en la selva amazónica. Todos los paisajes, todos los ecosistemas han sido transformados y han pasado a tener funciones que son relacionadas por la dominancia en la producción humana. Estamos viendo que hay un desbalance en los servicios ecosistémicos y en general todos estos desbalances lo que han causado es que no entendamos cómo tenemos que generar propuestas de acción para reducir la pérdida de biodiversidad en general. Ahora, ¿qué es lo que causa esta pérdida de biodiversidad? Básicamente en América Latina y el Caribe, y es importante tenerlo en cuenta, porque primero tenemos unos impulsores que llamamos directos, como la conversión de hábitat y fragmentación, la conversión de la tierra o la sobreexplotación de las especies, o hay cosechas excesivas, y también un impulsor directo que está pasando a ser el principal impulsor directo en estos años en América Latina, que es el cambio climático. Pero detrás de esto también tenemos que hablar de algo que la gente casi nadie habla, que son los impulsores indirectos de pérdida de biodiversidad. Y casi nadie habla básicamente porque tiene que ver con política, tiene que ver con economía, tiene que ver con gobernanza, tiene que ver con legislación. Y eso es difícil de digerir cuando nosotros tratamos de relacionar, por ejemplo, inequidad con pérdida de biodiversidad, o pobreza con pérdida de biodiversidad, o salud con pérdida de biodiversidad. Pero todos estos temas son de trascendencia y de gran importancia en términos de los motivos por los cuales el balance de biodiversidad en América Latina y el Caribe en este momento no son muy positivos. Ana María, me gusta mucho cómo planteas la relación que nosotros como seres humanos tenemos con la naturaleza, y más allá de las causas directas que tú planteas, quisiera enfocarme un poquito en esas causas indirectas y en las consecuencias. Hace un par de días tuvimos la reunión anual del Foro Económico Mundial, donde generalmente se presenta el reporte de riesgos, en este caso el de 2023, donde vimos que los mayores riesgos en un corto plazo, es decir, en 2 años, están asociados más al costo de vida, debido también un poco a la situación económica y geopolítica del mundo, pero cuando uno lo mira en unos 5 a 10 años, vemos nuevamente que dentro del top 10 de riesgos siempre están 6 que son ambientales, donde uno de ellos es la pérdida de biodiversidad. Y teniendo en cuenta que gran parte, tú lo mencionabas, de nuestras actividades y nosotros dependemos de la naturaleza de alguna manera, yo quisiera que nos cuentes cuáles son esas implicaciones que a nivel económico se están viendo de la pérdida de biodiversidad y cómo concientizar a las personas de eso. Es interesante ver cómo el informe anual de riesgos, de hecho, lleva ya varios años incluyendo la información que ha sacado la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en esta relación y en este desbalance que existe entre la pérdida de biodiversidad y los impactos en la economía. Ahora, en general, podemos decir que la pérdida de biodiversidad afecta todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y cuando nosotros hablamos de
objetivos de desarrollo sostenible creo que tenemos que ver el tema económico de una manera mucho más amplia y más bien abordarlo desde el término desarrollo, porque nosotros sabemos que la economía es una parte muy importante del desarrollo, pero no es lo único. Y necesariamente, y este es un mensaje importantísimo, cuando nosotros vemos que la economía no está cambiando la forma de hacer los negocios, la forma de producción y la forma de consumo, vemos que tampoco se ha logrado cambiar el comportamiento de otros temas asociados al desarrollo como la educación, la concientización, el acceso universal a la educación, etc. Lo que yo veo es que se está generando un esfuerzo por parte de los grandes foros multilaterales para discutir cómo podemos generar propuestas de acción en términos económicos que no causen detrimento al desarrollo de los negocios, al desarrollo de las empresas, al desarrollo de las cadenas de producción y de suministros y en general al desarrollo de las actividades económicas. Sin embargo, eso es bastante complejo, porque una cosa es lo que nosotros discutimos en un foro como el WEF y otra cosa es sentarnos a hablar en un foro de toma de decisiones, como lo es la Organización Mundial del Comercio. Si nosotros generáramos principios comerciales dentro de la Organización Mundial del Comercio que fueran efectivamente una respuesta a los cambios transformativos que nosotros necesitamos para reducir la presión en la biodiversidad generada por la sobreexplotación y encontrar caminos alternativos a este desarrollo económico sería fantástico. Sin embargo, seguimos en un espacio donde las propuestas de desarrollo económico sostenible todavía son muy aisladas y no están encontrando un eco para que sean un mandato, digamos, en términos globales. Y por eso es que todavía estamos encontrando que los mismos países tienen problemáticas a la hora de tomar decisiones cuando tienen que encontrarse entre qué priorizar primero, si la conservación de la biodiversidad o un proceso económico. Entonces, hablar de economía y biodiversidad es muy complejo porque hay muchos ejemplos fantásticos de buenos procesos económicos o de nuevas tendencias económicas, la economía verde, la economía azul, que están generando discusiones interesantes y alternativas interesantes, pero lamentablemente todavía no son la realidad del sistema económico global. Ana María, quería hablar de esos escenarios que tú también mencionabas, donde se están dando conversaciones, y uno de esos pues fue la COP15 de biodiversidad, que fue en diciembre. Yo quisiera hacerte 3 preguntas en una, pero puedes irlas respondiendo justamente así. Y la primera es, desde tu criterio, ¿qué resaltarías como positivo que se dio en la COP15? Lo segundo es, ¿qué debe saber cualquier persona que esté escuchando este podcast de lo que sucedió en Montreal? Y tercero, ¿cuáles son los retos que nos quedan de aquí a que volvamos a tener otra conferencia de las partes sobre biodiversidad y qué trabajo hay en la región? Primero es importante decirles que ahora en diciembre, justamente el año que acaba de pasar, acá en Montreal se reunieron todos los países miembros del Convenio sobre Diversidad Biológica para finalizar una negociación que duró como 3 años o 4 años, donde se estableció un nuevo marco global sobre biodiversidad. Este marco, como lo dice la palabra, es una sombrilla que ha presentado cuáles son como las acciones principales que se necesitan tomar al año 2030, y la idea es que si todas estas acciones se cumplen, se va a ver una reducción efectiva en la pérdida de biodiversidad. Ahora, yo quisiera resaltar que es un marco que es interesante porque para algunas cosas
superó expectativas de ambición, tiene targets específicos para temas financieros, para áreas protegidas, para restauración, es decir, tenemos objetivos claros y medibles al 2030 en algunos aspectos. Sin embargo, no en todos los aspectos hay esa medición, hay unos objetivos que son bastante generales y es ahí donde la responsabilidad está directamente en las manos de los países, de las instituciones, de las personas, que son las que van a actuar en respuesta del llamado del marco global en los diferentes niveles. Esta aprobación, entonces, creo que nos da unas buenas noticias desde una perspectiva política porque se ha logrado tender un mínimo consensuado a nivel global para determinar cuál es el mejor camino en los próximos 8 años para reducir la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, hay que revisar cómo va a ser la implementación porque de ahí es que depende el éxito de este marco. Es muy interesante que en nuestra región, en América Latina y el Caribe y en cada uno de los países, ahora se haga ese ejercicio de revisar cuáles son las prioridades y las necesidades en términos de biodiversidad. Muchos de los países de América Latina y el Caribe ya están desarrollando sus propias evaluaciones nacionales de biodiversidad y servicios ecosistémicos y de ahí entonces establecer cómo van a identificar las prioridades que se suman para responder a ese marco global. Tenemos que construir desde lo local hacia lo global. Ana María, quiero retomar una respuesta que tú diste al principio cuando te preguntábamos por el balance y hablaste de esa relación vital entre los seres humanos y la naturaleza y por tanto pues los servicios y los beneficios que nos provee esta biodiversidad. ¿Cómo lograr que las personas, todas y todos habitantes de este planeta, le demos valor a la biodiversidad sin necesitar como de ahora valorarla en términos económicos, que sentimos un poco es como por donde se ha ido, ¿no? Como que los seres humanos dimos por sentado mucho tiempo la naturaleza y luego entonces descubrimos que de pronto la estábamos perdiendo y entonces empezamos a valorarla únicamente porque nos presta un servicio o nos genera un beneficio. ¿Cómo lograr empezar de pronto en estas nuevas generaciones a cambiar ese chip y a entender que hace parte más como del equilibrio y que nosotros somos una especie más y no el dominador o el dueño de todo con lo que coexistimos? Gracias, esa es una pregunta muy importante. Nosotros acabamos de aprobar en la IPBES, en la Plataforma Global de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, una evaluación sobre los múltiples valores de la biodiversidad, porque efectivamente cuando nosotros hablamos de cómo nos asociamos y de cómo nos relacionamos con la biodiversidad, no necesariamente está el signo pesos asociado o el signo dólares. Nosotros tenemos diferentes valores, tanto valores estéticos como valores culturales, como valores religiosos, valores espirituales que nos acercan a la biodiversidad y que no necesariamente están entretejidos de manera utilitaria. Pero, ¿cómo hacer que todos valoremos esa biodiversidad y que todos cambiemos ese chip? Bueno, yo creo que primero que todo, y eso suena siempre repetitivo, pero básicamente es la educación. Y la educación no solamente formal. He tenido la oportunidad de ir a diferentes colegios y universidades en los diferentes países de la región y sé que hay unos programas de educación ambiental muy fuertes, además porque los jóvenes cada día son los más entusiastas y los más ambientales de todos y nos están enseñando a los mayores a ser más responsables con nuestra casa común, con el planeta Tierra. Pero también estoy hablando de la educación que se da en la casa. Los adultos tenemos cierto grado de inconsciencia ambiental. No fuimos educados muy ambientalmente hablando. La persona adulta promedio lo que espera es estudiar, trabajar, ganar mucha plata y bueno, tener una buena calidad de vida, pero en esa ecuación el medio ambiente no estaba.
ahora debe estar desde la casa. Y aparte de ese proceso, que es un proceso netamente social, es de movilidad social y cultural, debemos necesariamente también considerar lo que nosotros perdemos cuando se pierde la biodiversidad, lo que nosotros ganamos cuando se conserva la biodiversidad. También tenemos que colocar la agenda ambiental con los sectores de desarrollo económico y social. Vuelvo y digo, no es solamente nosotros hablando entre nosotros de la importancia de la biodiversidad y del medio ambiente, sino que chévere que nosotros podamos hablar con los agentes que no trabajan, que no están o que no les interesa la biodiversidad o el medio ambiente, y entablar con ellos un diálogo, entablar con ellos agendas corresponsables para implementar estrategias transversales, tanto en las áreas de gobierno, a nivel ministerial, a nivel interinstitucional, como a nivel privado, como a nivel académico. Es decir, yo creo que el tema de la valoración de la biodiversidad pasa por entender los múltiples valores de la biodiversidad, por entender que cada sector, cada persona, cada comunidad, cada agente social tiene una mirada diferente de la biodiversidad, y que en ese sentido atender una agenda común de cuidado, de conservación, porque eso también no solamente redunda en beneficio de nuestra naturaleza, de la biodiversidad, del planeta, de la salud del planeta, sino redunda en nuestro propio bienestar a corto, mediano y a largo plazo. Muchos mensajes, Ana María, de abrir la conversación, de la responsabilidad que tenemos desde el actuar individual, pero también en colectivo. Mejor dicho, creo que haces unas recomendaciones que son absolutamente importantes para todos los actores de la sociedad. Así que bueno, muchísimas gracias por esta respuesta. Yo quiero invitarte a ti e invitar a nuestra audiencia a escuchar la historia que traemos en este episodio, que pues nos vamos a desplazar a Perú, al Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, donde diferentes hombres y mujeres, de la mano con un equipo técnico y con toda una mirada de innovación, están restaurando y conservando los manglares de esta zona a través del repoblamiento de especies como los cangrejos o como las conchas negras, entre otros. Entonces, escuchemos esta historia contada por Natalia Gómez. Tumbes, su clima es calor en tiempo de verano. Casi la mayor parte de los meses en Tumbes es un poco caluroso. La única diferencia que hay es que entre agosto, septiembre y octubre se siente un poquito el frío, pero no a exceso como otros departamentos como Lima, como Piura, como Chiclayo, ¿no? Casi todo el año es visitado por turistas que vienen a disfrutar en veranos en las playas, a visitar el santuario, a visitar Cerro de Amotapes, a visitar la zona de reserva. El manglar es un espacio, es otro planeta, si es que no lo conocen, ¿no? Son unos árboles con unas raíces que están fuera de la superficie de la tierra, ¿no? Así como unas anclas. Son unos árboles grandes con unas ramas medias caídas. La vista es muy bonita, es lindo. Entras al manglar y encuentras aves de diversas formas, colores y tamaños. Encuentras a los cangrejos, si es que tienes suerte, ¿no? Andando por ahí, y otras especies, las arañitas del manglar. Y cuando estás más adentro, solamente ves mar y árboles, una tranquilidad, la brisa, dependiendo del tiempo que vayas. Ver la puesta de sol en esos espacios es impresionante, es muy bonito. O llegar a Punta Capones, donde inicia... Tal como lo expresan John Puse y Deli Ramos, hoy hablaremos de ese lugar donde el río Tumbes se funde con el Océano Pacífico, justo en el límite del país inca con el Ecuador. Un tesoro natural que alberga los únicos ecosistemas de manglar que tiene Perú y que es la casa de decenas de especies que se han convertido por cientos de años en el sustento de las comunidades que habitan ese territorio. El mangle, las comunidades, los cangrejos y la biotecnología son algunos de los protagonistas de esta historia
que tiene como escenario un área natural con 2.972 hectáreas de las 6.000 que hay en todo el Perú de este ecosistema. El área protegida es un atractivo turístico en la región. Es el único ecosistema manglar en el Perú que viene siendo protegido por el Estado bajo esta modalidad de área natural protegida, como es el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Desde hace casi una década, cangrejeros y pescadores comenzaron a evidenciar el deterioro del manglar, la sobreexplotación de recursos, la contaminación de las aguas y la tala del propio mangle estaba poniendo en riesgo este invaluable ecosistema y su medio de vida. Estas problemáticas llamaron, por supuesto, la atención de diferentes organizaciones externas a la población y un sinnúmero de proyectos llegaron a la zona. Sin embargo, el único resultado fue la fractura de la confianza con las comunidades. Con la ilusión de salvar el manglar y volverlos a unir como comunidad, nació el Consorcio Manglares del Noroeste del Perú, una organización que reúne 6 asociaciones de pescadores, cangrejeros y recolectores de concha negra. Nosotros hemos empezado como equipo técnico a asesorar al Consorcio Manglares desde el año 2015. En el 2015 yo formé parte de un equipo técnico y un proyecto que financiaba ITO, la cooperación ITO. Entonces, este proyecto tuvo vigencia desde 2015 hasta el 2017 y fue ahí pues que iniciamos este acercamiento con estas organizaciones del área natural protegida del santuario, quienes solicitaron el asesoramiento técnico, la asistencia técnica del proyecto ITO de aquel entonces para solicitar de manera oficial y formal la administración del área natural protegida que ellos aprovechaban o que era el ámbito de su trabajo. Él es Henry Preciado, actualmente gerente técnico del consorcio y una de las personas que ha acompañado el proceso desde su inicio. Henry habla de la solicitud que hicieron al Estado para ser administradores del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Y cuando se refiere al hito, es nada más y nada menos que el sí que recibió la comunidad representada por el consorcio para trabajar por 20 años de la mano del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado en la conservación de este ecosistema. John Puse, lugareño, vicepresidente del consorcio y extractor de cangrejo desde hace 22 años, aún recuerda ese día decisivo. Créeme que hasta lloramos en ese momento de la emoción, porque era algo grande que casi muchos no apostaban por nosotros. Y hasta que se llegó el momento de firmar ese contrato, pues, lo hicimos en el gobierno regional de Tumbes, se invitaron a todas las autoridades, invitamos a parte también de los asociados de las asociaciones para que participen y vean lo que nosotros estábamos haciendo. Ya estábamos obteniendo ese objetivo que nos habíamos trazado desde el principio que nosotros nos formamos. Y fue así como se hizo la firma un 4 de diciembre de 2017. Entonces, todo Tumbes sabía que el contrato de administración, el cogestión, la tenía Consorcio Manglares Noroeste. Fue algo lindo, fue algo hermoso, creo, que todavía lo recuerdo. Pero la firma solo era un paso. Luego venía la puesta en marcha de un plan de manejo del área protegida que diera respuesta a las preocupaciones de la comunidad sobre el estado de la zona y les diera un norte para recuperar y proteger el ecosistema y su biodiversidad. Consorcio Manglares tiene 2 líneas de trabajo. Uno es trabajar en la conservación y este es buscar actividades que realmente beneficien al extractor o a la persona que realmente esté involucrada en el ecosistema manglar. Dentro de su forma de trabajo, el consorcio ha construido un plan maestro enfocado en 5 objetivos: mantener el ecosistema, la calidad del agua, ordenar y formalizar la actividad turística, fomentar la gestión participativa y recuperar poblaciones de recursos hidrobiológicos que habitan el manglar, como la concha negra y el cangrejo. Metas que se han logrado gracias al trabajo y la experiencia comunitaria, en unión con el conocimiento y la investigación de la academia y la experticia del sector privado en biotecnología. Y es ahí donde hemos intervenido con el apoyo de instituciones privadas como es Marinasol, una empresa líder en producción acuícola, y la empresa privada también de Inca Biotech, que es una empresa líder en innovaciones biotecnológicas, ¿no? Entonces, con ellos hemos logrado desarrollar metodologías, protocolos para reproducción de estos recursos en laboratorio
con todas las evaluaciones que corresponden antes de poder desarrollar repoblamientos o liberaciones al ecosistema manglar, con el objeto de no generar impacto negativo, ¿no? De estar introduciendo un material que pueda afectar a la propia fauna nativa, ¿no? La innovación es otra protagonista de esta historia, y al respecto nos habla Dely Ramos, que lleva trabajando en Tumbes desde 2015 y quien también hizo parte del consorcio. La innovación en proceso considero que también se ha desarrollado con el uso de la biotecnología para el desarrollo de estos proyectos, como es el repoblamiento del cangrejo del manglar, el repoblamiento de la concha negra. Y a esto, también con investigación y biotecnología, se han sumado otras especies para el repoblamiento, ¿no? Tenemos varias especies de peces que también se están haciendo repoblamiento. Dentro de innovación en organización también está esta articulación que se ha desarrollado. Entonces, estos dos, el consorcio con su parte técnica, han logrado articular con la universidad, con Incabiotec, con la empresa privada, con el gobierno regional, con el gobierno municipal, incluso con otras asociaciones para lograr todos estos proyectos. O sea, es un trabajo de articulación y eso también es una innovación en organización. Además de ser un proceso novedoso, los resultados han sido contantes y sonantes. Solo basta con escuchar uno de los tantos avances que nos compartió Henry. Al inicio de la intervención, en un área piloto que iniciamos todos estos trabajos, contábamos con 0.9 conchas por metro cuadrado y recientemente, hasta el año pasado, el Instituto del Mar del Perú y MARPE, ellos siempre hacen sus prospecciones, sus evaluaciones de cómo vienen portándose las poblaciones y ha determinado que en el área protegida, en toda el área protegida, contamos en estos momentos con 1.9 conchas por metro cuadrado. Y en el área piloto que destinamos para hacer estas pruebas de liberación y de siembra, se ha determinado que tenemos ahí 2.9 conchas por metro cuadrado. A la concesión del santuario le quedan 15 años y los retos en la mira del equipo comunitario y técnico del consorcio son grandes y además congruentes con su propósito de conservación. Retos que además se suman a un objetivo común y la necesidad de contar con más y más personas convencidas que puedan afianzar sus raíces como lo hace el mangle. El sueño que tengo yo en este espacio es que haya una gestión efectiva de los recursos en armonía con la población que existe en este espacio, ¿no? Y esto es a través, la experiencia que estamos desarrollando a través de proyectos, ¿no? De proyectos, de sensibilización, porque lo que hemos logrado realmente haciendo una cuenta es bastante, pero también viéndolo desde un enfoque, más realista, más cercano, todavía nos falta bastante, ¿no? Hay gente que ya se suma, hay gente que ya participa, que ya está sensibilizada, pero también hay gente que todavía no. O sea, tampoco todo es color de rosa, a eso voy. Quizás el sueño que se tiene es muy grande, ¿no? Pero creo que poquito a poquito vamos aportando, ¿no? Vamos contribuyendo con nuestro granito, ¿no? Esta historia fue posible gracias al apoyo de Michelle Carrer, periodista chilena residente en Perú, editora para temas de océanos para Mongabay Latam. Bueno, retomamos después de haber oído esta historia tan interesante, cómo una comunidad está trabajando de la mano también con otros actores de la academia para conservar estos manglares que, fin al cabo, son parte de su cultura y parte de sus medios de vida. Quiero aprovechar, Ana María, tu rol en este momento en la IPBES, pero también tu gran experiencia desde un ámbito político y desde un ámbito científico, para preguntarte cuáles son los pasos a seguir para precisamente conectar este ámbito de la ciencia que nos dice qué debemos hacer, qué es lo correcto y en dónde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos, con lo que es factible desde la política, más allá de una voluntad y que requiere una acción. ¿Cuáles son esas acciones que debemos desarrollar en América Latina y en el mundo en general para poder conectar estos dos mundos que a veces parecen inconexos? Esa es una pregunta un poco compleja, más compleja. Estamos llenos de complejidades, pero justamente ese es el reto. Generalmente la ciencia tiene una obligación
de producir información que sea objetiva, transparente, basada en evidencia, medible, cuantificable, que permita visualizar el estado de la tendencia y los escenarios en los que los tomadores de decisiones puedan movilizarse para tomar efectivamente los mejores caminos que consideren en su actuar asociado a la biodiversidad. Y pues los tomadores de decisiones tienen también el deber de informarse previamente, tanto que nosotros decimos que el consentimiento informado previo es para las comunidades indígenas o locales, y resulta que los tomadores de decisiones también deberían tomar decisiones de manera informada previamente para atender las diferentes prioridades que se deben resolver en la política para el bienestar de la sociedad. Pero como tú dices, hay un hilo roto, y básicamente el hilo roto tiene que ver con muchas cosas. El primero es que puede ser que la producción científica no esté sintonizada con las prioridades o con las preguntas prioritarias de la política. Por otro lado, puede ser que la producción de las respuestas por parte de la ciencia se demoren mucho más de lo que se necesitan para tomar una decisión en términos de política. O puede ser que el lenguaje de la ciencia no sea un lenguaje que pueda ser aterrizado al lenguaje de la política. En fin, hay una diversidad, digamos, de motivos. También, y eso es muy normal encontrarlo, que los tomadores de decisiones simplemente no quieren saber de la ciencia porque quieren tomar una decisión según sus intereses, que no necesariamente son científicos, o que los científicos simplemente no les interesa producir ciencia para informar a los tomadores de decisiones, porque ellos están muy interesados en generar sus propios espacios de ciencia. Entonces nosotros vemos que hay diferentes rupturas en los puentes entre ciencia y toma de decisiones. ¿Qué debemos hacer en primer lugar para que podamos unir ese puente? Uno, generar unas prioridades comunes, y para eso se deben sentar a hablar los tomadores de decisiones con los científicos. Eso es lo que nosotros hacemos en la IPBES, por ejemplo. Los tomadores de decisiones nos dicen a nosotros que produzcamos información sobre cuestiones específicas de biodiversidad y les demos unos mensajes. Estos mensajes necesariamente deben contener alternativas, y esas alternativas deben ser medibles y modelables para que los tomadores de decisiones sepan cuáles son los impactos en la toma de decisiones según los diferentes escenarios en que se muevan. Lo otro que creo que es muy importante es que aprendamos a hablar en un lenguaje donde todos nos podamos entender. Y creo que en ese sentido es un reto encontrar esa traducción y ese aterrizaje en un lenguaje donde todos nos podamos entender. Lo último, que es un reto entre este puente entre ciencia y toma de decisiones, es que una buena diplomacia científica debe apoyar todo el proceso de toma de decisión hasta guiar efectivamente al político a tomar una decisión adecuada tanto para la sociedad como para la política, como para resolver el gap científico que se ha identificado. Entonces, creo que debe haber una buena diplomacia científica que acompañe todo el proceso de la política, y la política debe abrirse a estar acompañado de una buena asesoría científica abierta y transparente en todos los procesos de tomas de decisiones. Y cuando yo estoy hablando de ciencia, también estoy hablando de una ciencia transdisciplinar que incluya no solamente los diferentes ramas de la ciencia que se deban involucrar, sino también los conocimientos de otros sistemas de conocimiento que sean necesarios incluir en los procesos. Entonces, no es fácil, pero tenemos casos maravillosos en el entorno global y en el entorno de América Latina y del Caribe, donde nos han invitado
a diferentes representantes de conocimiento científico a, por ejemplo, explicar en los escenarios legislativos o con los gobiernos para que ellos puedan tomar sus decisiones. Entonces creo que se avanza en esto, se tienden los puentes sabiendo que hay diferentes roles, pero todos debemos hablar un lenguaje donde nos podamos comunicar todos. Me gusta mucho cómo planteas las 3 posibles soluciones, porque una de esas precisamente creo que ha sido de las más complejas y es el lenguaje. Muchas veces lograr entendernos unos a otros es muy complejo y es muy difícil, y parte de la labor que tienen ustedes desde la IPBES pues es precisamente desde la ciencia poder traducir las necesidades y la información para que desde los ámbitos políticos se puedan tomar las mejores decisiones y las mejores acciones. Nos encantaría quedarnos conversando porque creo que este tema da para muchas horas de podcast. Entonces te queremos agradecer por haber aceptado la invitación a contarnos cómo está la biodiversidad, cuál es su importancia, cuáles son sus prioridades y por supuesto pues cuáles fueron los resultados de la COP15. Muchísimas gracias a ustedes y siempre es un placer poder conversar. Este episodio fue producido y editado por Natalia Borrero Morales y por quien les habla, Mariana Rojas Lacerna. La investigación estuvo a cargo de Carolina Dueñas Cavelier, el guión y la narración de la historia por Natalia Gómez Gómez. La mezcla y el diseño sonoro son de Camilo Rojas Vallejo. La carátula del episodio es de Miguel Sánchez Labrada. Brújula Sonora Podcast es una producción de Transforma que se realiza gracias al apoyo del European Climate Foundation ECF. Recuerden seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encuentran como @transformaglob para seguir esta conversación. Nos escuchamos en 4 semanas.